Bueno, mis queridos, vamos a entrar a la predicación de la mañana de hoy. Como ustedes saben, llegamos a la última de las solas, que es solo a Dios gloria, o cuando queremos decir que toda la gloria le pertenece únicamente a nuestro Señor. En la teología reformada, para la iglesia cristiana, estos cuatro solas anteriores, sola escritura, solo Cristo, solo fe, sola gracia, son como si fuesen cuatro postes o cuatro baluartes o cuatro pilares en los que esta última sola se cuelga como un gran letrero que está diciéndole al mundo entero: solo Dios merece toda la gloria. Es decir, las anteriores solas como que de alguna forma apuntan o señalan que esto es única y exclusivamente para la gloria de Dios. Por tanto, ese gran letrero que aparece ahí quiere como hacernos a nosotros conscientes, ¿verdad?, de que no tenemos excusa para la idolatría y que lo que nosotros somos llamados a vivir es con gozo y con gratitud para nuestro Dios. Cuando hablamos de gloria a Dios, ¿no les parece que es una palabra que usamos comúnmente entre nosotros? Hemos acostumbrado a usar esa palabra: solo a Dios la gloria, o esto es para la gloria de Dios, o yo quiero vivir para la gloria de Dios, pero a veces como que no entendemos muy bien qué significa esas palabras o esa frase en particular. Yo quisiera, como a modo de instrucción un poquito esta mañana, como poder entender juntos qué se refiere la palabra cuando dice gloria a Dios o a Dios solo la gloria. Esta palabrita gloria se traduce literalmente en el Antiguo Testamento como pesado. La palabra en su original se traduce literalmente, es algo que es pesado, pesado. Y esta palabra, digamos que también la usamos nosotros, tiene la idea como cuando, por ejemplo, nosotros decimos ese punto o ese tema, esa conversación es de mucho peso. ¿Qué estamos queriendo comunicar con eso? Que ese tema o ese punto en particular es como de más importancia, ¿cierto? De más trascendencia. O cuando, por ejemplo, decimos esa persona es de mucho peso en esa organización. ¿Qué queremos decir? Que esa persona es como de una preeminencia, ¿cierto? Tiene una relevancia sobre otras personas. En el Antiguo Testamento esta palabrita llegó a significar en ese sentido honor, excelencia o como algo así como reputación, pero como algo que era pesado. Cuando se hablaba de la gloria de Dios, se hablaba como que la gloria era algo como de mucho peso, no era algo trivial, pasajero, sino era como de mucha importancia. Ya en el Nuevo Testamento, la palabrita que se usó se traducía algo así como opinión o como un elogio. Es decir, como cuando se hablaba, y siempre se usó en ese sentido, cuando se hablaba bien de otra persona. Entonces, cuando tú hablabas bien de otra persona o estabas elogiando a alguien, en un sentido es como que se estaba dando gloria, ¿verdad? Entonces era como de alguna forma con las palabras traer una buena imagen a otro de quien se estaba hablando. Y se llegó a significar también como que era algo que brillaba, era como la brillantez, como el esplendor de algo en particular. De esa manera nosotros podemos decir que la gloria de Dios es como el despliegue de todos los atributos dados en su creación, en nosotros, pero también es como esa gloria de Dios se devuelve hacia Él. Y es como esta idea como un espejo. Cuando tú te paras o nos paramos frente a un espejo, lo que nosotros vemos ahí, porque nuestra imagen se proyecta hacia un objeto como un espejo, pero lo que tenemos de vuelta a nosotros, ¿qué es? Es la imagen misma que se ha proyectado. Eso es lo que hace un espejo, no hace nada más, sino simplemente reflejar o dejar ver la imagen que se le ha proyectado. Y eso es como la idea de la gloria de Dios, de que Dios ha expresado su gloria sobre todas las cosas y que esa gloria se refleja en respuesta a Él. Y ya vamos a mirar un poco más sobre eso, pero es muy importante porque nos ayuda a pensar que cuando hablamos de gloria a Dios, ¿cierto? Es todo aquello que le da crédito a Él, todo aquello que refleja quién es Él. Yo quiero invitarte para que abras tu Biblia, por favor, en Romanos capítulo 11. Este es uno de los versos que más, digamos, se citan para este tema.
junto con otros, pero es muy importante en el libro, o en la carta que Pablo escribió a los romanos, capítulo 11, verso 33 al 36. Dice así la palabra del Señor, leo un favor de ustedes, dice: oh profundidades de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Verso 36. Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. ¿Qué tal si leemos ese verso juntos? Verso 36. A ver, leámoslo juntos, 1, 2 y 3. Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Padre, te damos gracias esta mañana por permitirnos estar aquí reunidos para abrir tu palabra y encontrarnos el día de hoy con una afirmación tan profunda, tan amplia, Señor. Apenas nosotros siquiera podemos procurar entender. Pero rogamos, Padre, que guiados por tu Espíritu Santo, hoy podamos apreciar en las páginas de tu Escritura qué significa solo a Dios gloria. Queremos salir, Señor, simplemente de hacer uso de frases a las que nos acostumbramos recitar para poder comprenderlas verdaderamente, pero más aún para vivirlas a través de nuestras vidas. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, voy a centrarme mayormente en el verso 36, verso 36, donde se habla como de esta expresión. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Amén. Y como tres afirmaciones en relación a cómo entender la gloria de Dios. ¿Cómo es esto de solo a Dios gloria? Lo primero que quiero mencionarles, y lo que haremos básicamente aquí, es como desprender un poquito este verso 34 y verlo en sus partes. Así que lo primero que quiero comunicarles esta mañana es que para entender solo a Dios gloria o para vivir solo a Dios gloria, tú y yo necesitamos reconocer que todo proviene de Dios, porque de Él, dice la palabra, y pudiésemos agregar esta última frase, son todas las cosas. Este fue uno de los puntos, digamos, principales en que los reformadores y la iglesia en su historia quería como inculcar en todos los creyentes, pero afirmar contundentemente. Es esto: todas las cosas provienen de Dios. Apenas nosotros, tú y yo, somos receptores nomás de la bondad, de la misericordia, de los favores que Dios nos entrega, ¿verdad? Nosotros no somos artífices de nada, sino simplemente recibimos de Él. Por eso, estas que ustedes encuentran aquí a mi espalda, quieren apuntar hacia eso. Solamente a Dios sea la gloria. Ahora, apreciar a Dios como el dueño e iniciador de todo es un punto crucial en nuestra vida. Recuerden ahora que estábamos leyendo Salmo 24, verso 1, del Señor en la tierra, su plenitud, o como esta versión, y todo lo que hay en ella. Absolutamente todo lo que hay. Adentro y afuera, todo es de Él. Tú y yo necesitamos percatarnos todos los días. Y déjenme decir esto, hermanos, yo sé que pudiese sonar un poco como redundante esta idea, porque si tú eres cristiano o cristiana y estás aquí, pues tú dices, yo entiendo eso, yo sé eso, pero ya verás que tú y yo necesitamos concientizarnos cada día más de esta verdad, de que todo lo que tú y yo tenemos, de lo que Dios nos ha entregado es por Él, no por nosotros. Y esto nos hace pensar un poquito en dónde está ubicado este texto en la carta que Pablo escribió a los romanos. Este es como una partecita que divide al libro en dos, o es como la bisagra de este libro o de esta carta. Los primeros 11 capítulos, Pablo se ha encargado de escribir, guiado por el Espíritu Santo, toda la obra inmensa de Dios. Y si ustedes han leído esta carta a los romanos, o si pueden leerla, ustedes van a encontrar cómo se despliega de gran manera esa obra de Dios.
cómo es que el Señor de alguna manera nos deja ver en esta carta cómo es que tú y yo éramos y lo que hemos recibido en el Señor. Y algunos han mencionado que este puntico de la carta se parece mucho como cuando una persona sube esos montes altos. No sé si ustedes han visto en televisión, por ejemplo, que suben ese monte, el Everest, ¿cierto? Que es el más alto que hay en la Tierra. Y cuando una persona llega hasta el final, luego de tantas cosas y de sacrificios y de todo, y se logra parar en la cumbre de esa montaña, ¿hacia dónde mira? Hacia el firmamento, ¿cierto? Y hacia a lo que hay abajo. Yo no sé qué se podrá experimentar. Yo no sé si alguno de ustedes aquí ha subido el Everest. Si alguien ha subido el Everest, por favor levante su mano porque algo tendríamos que hacer, ¿cierto? Pero uno se pone a pensar qué experimenta una persona cuando llega a un lugar como ese, a la cima, y ver hacia abajo lo que hay, el firmamento, lo majestuoso. Eso debe ser indescriptible. Pero se dice que Pablo en este punto de Romanos es como si llegara a la montaña del Everest, a la punta, a la cima. Y es como que Pablo se para en ese lugar y mira hacia atrás todo lo que ha escrito y ve toda la obra de Dios, la grandeza de Dios, porque esos 11 capítulos iniciales nos ha hablado acerca de la gracia que es por la fe, de la justificación, de cómo nosotros estábamos muertos en pecados y Él nos rescató, de cómo es que Dios ha creado un plan de salvación para un pueblo que no lo merece. Es decir, hay tanto ahí que lo único que Pablo puede hacer es casi que rendirse de rodillas y decir esto: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Como que Pablo queda casi rendido. Y es que, hermanos, cuando tú y yo venimos a la palabra del Señor y conocemos del Señor, no nos queda más que rendirnos ante Él en adoración. Nada más debería producir el conocer a Dios que una adoración verdadera. Y una adoración verdadera necesita la palabra del Señor. Pero aquí lo que queremos afirmar en este punto es, mira, tú y yo necesitamos tener este convencimiento. La salvación es del Señor, de principio a fin. Por eso estas olas, por eso esto que hemos predicado en estas últimas semanas, donde se ha dicho es solo por la fe, solo por la Escritura, solo por Cristo, solo por gracia. No es nada de nosotros. Tú y yo no hacemos nada en la salvación, simplemente es la obra del Señor. Por eso el verso 35 dice, ¿o quién le ha dado a él primero para que le tenga que recompensar? ¿Alguna vez has pensado que Dios te debe algo? Y saben que el engaño de la religión es justamente eso. El engaño más terrible de la religión es que te hace pensar que porque tú haces ciertas cosas, Dios está en deuda contigo. Entonces pasamos la vida exigiendo a Dios, reclamándole a Dios, porque hemos hecho tantas cosas para Él y Él no nos ha respondido como merecería Él responder. Pero esto quiere afirmar, y Pablo está afirmando contundentemente aquí, es nada, nada nos debe el Señor, absolutamente nada. Pablo también dijo en 1 Corintios 4:7, ¿qué tienes que no recibisteis? ¿Qué tienes tú? ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué tengo yo? Que no haya sido algo que Dios dio. Y si lo recibiste, dice Pablo, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Eso es un asunto muy interesante que tenemos que pensar con mucho detenimiento, porque cuando tú y yo entendemos que todo viene del Señor, no nos queda más que una cosa por hacer, y es postrarnos en gratitud al Señor. No nos queda más que hacer. Si tú y yo tenemos claro que todo es de Él, que todo lo que tú tienes, todo lo que posees, todo lo que eres tú hoy es algo que proviene de Dios, no nos queda más que agradecerle. No nos queda más que elevar nuestra gratitud con nuestras propias vidas como una manifestación de darle gloria a Dios por lo que Él ha hecho. Me pareció muy interesante cuando estaba estudiando porque me trajo a la memoria Romanos capítulo 1. Y si puedes ir ahí conmigo, Romanos capítulo 1, el verso 21. Pablo está hablando en esa primera sección de cómo el hombre ha ignorado a Dios por completo.
Y Pablo está mostrando, digamos, la acusación más grande que nosotros podemos recibir es cómo éramos nosotros, cómo nos encontrábamos. Y sabes que en el verso 21 dice lo siguiente: pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios. Y ahora aquí viene la frase que me parece muy interesante: ni le dieron gracias. Nota que Pablo dice que una forma de deshonrar al Señor es no atribuirle con gratitud lo que es de Él. Dice acá, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Tú puedes ver una relación en esto de no darle gracias a Dios. Cuando tú y yo no damos gracias a Dios, estamos pensando que hay algo que nosotros nos merecemos. Hay algo que nos hemos ganado. Hay algo que es posible reclamar para nosotros. Y eso nos hace ser ingratos. Ahora, lo trágico con eso es que Pablo dice ahí en el capítulo 1 de Romanos que esa ingratitud, ¿a qué llevó? A un envanecimiento del razonamiento. Es decir, y luego va a decir que ellos terminaron adorando cuanta cosa se le ocurrieron, pero no dieron gloria a Dios. Y es que, hermanos, cuando tú y yo no reconocemos a Dios o no le damos gloria a Dios con nuestra gratitud, a algo se la estamos dando. Pero no es posible vivir sin dar gloria. Por eso es tan importante que nosotros seamos advertidos con esta idea de la ingratitud. Cuidarnos de pensar que hay algún mérito en nosotros y por eso enfatizamos tanto una y otra vez, una y otra vez. Y yo creo que eso será necesario por el resto de nuestras vidas. Pero necesitamos seguir escuchando este mensaje de que nosotros no somos los artífices de nuestra salvación, ni de lo que somos ni de lo que tenemos. La salvación es solamente por el Señor. Por eso Efesios 2, 8, 9 dice, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se jacte o para que nadie se gloríe. Porque cuando tú y yo vivimos una vida cristiana a través de las obras, suceden dos cosas. Uno, podemos vivir en el orgullo. Porque tú puedes un día decir, bueno, yo he sido tan buen cristiano o tan buena cristiana que yo me merezco los favores de Dios. Entonces, una reacción al querer vivir o pretender vivir por obras la vida cristiana es que nos enorgullecemos. Nos podemos volver altivos y creer que eso que tenemos o que se habla en la palabra, yo me lo he ganado. Pero en segundo lugar, hay otra reacción también. Y ese cuando tú y yo, que es lo que más vivimos, y nos frustramos porque no podemos responder al Señor como deberíamos, lo que sentimos, experimentamos en nuestra vida es una cosa: culpabilidad. Y cuando sentimos que el peso de la culpa está casi que matándonos a nosotros, es porque estamos pensando que esa vida cristiana es o que esa salvación es por nuestras obras. Esas son las dos reacciones peligrosas de esta religiosidad y de no dar gloria a Dios a través de la gratitud. Así que esta es una fuerte advertencia. Yo diría que solo a Dios gloria es una fuerte advertencia, queridos, contra el orgullo y contra la vanagloria. Es muy peligroso. Y es tan sutil, hermanos, es tan sutil. Yo recuerdo esta historia en el libro de Daniel, cuando nos habla de este rey Nabucodonosor. ¿Se acuerdan ustedes de ese rey? Y voy a leerles solamente esta parte, que yo creo que la lectura es suficiente para ilustrarnos muy bien este punto. Pero mira lo que dice en Daniel 4:28. Todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor. 12 meses después, paseándose por la azotea del palacio real de Babilonia, el rey reflexionó y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder? Y mira lo que dice acá: con la fuerza de mi poder, para gloria de mi majestad. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando una voz vino del cielo: Rey Nabucodonosor, a ti se te declara, el reino te ha sido quitado y serás echado de entre los hombres y tu morada estará con las bestias del campo. Te darán hierba para comer como el ganado y 7 años pasarán sobre ti. Ahora escucha esto: hasta que
reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. Eso fue una experiencia muy dura, ¿verdad? Tuvo que haber sido muy duro eso. Pero realmente lo que está mostrando allí con toda claridad es lo siguiente. Dios es celoso de su gloria. No la comparte con nadie. Alguien dijo esto como de que Dios nos ha dado todas las cosas, ¿verdad? Nos ha dado la vida, nos ha dado esta creación, la salud, el trabajo, tantas cosas. Dice la palabra que aún nos entregó a su propio Hijo. Pero Isaías 48 dice lo siguiente: mi gloria pues no la daré a otro. Si hay algo que Dios se reserva en exclusividad para Él es su gloria. Así que este es un tema delicado. Es un tema que debemos mirar con detenimiento y examinar muy bien nuestro corazón. Si quizá hay alguna idea en nosotros de que nos merecemos algo, porque solo a Él es la gloria. En segundo lugar, nos dice Romanos 11:36, porque de Él son todas las cosas, pero también dice, por Él son todas las cosas. Dios no solamente es el iniciador y dueño de todo, sino que además Dios es quien sostiene este universo. Todas las cosas que hay, la armonía de este mundo, todo lo sostiene Él. La razón por la cual tú y yo estamos hoy aquí sentados y seguimos con vida en este mundo, en este universo, es por una sola razón. Porque Él así lo sostiene, porque Él así lo mantiene. Si pensáramos en que Dios se alejara o se distanciara tan solo una milésima de segundo de este universo, ¿saben qué pasaría? No seríamos nada. Porque la palabra de Dios nos habla categóricamente de que Él es quien sostiene. En Hebreos 1, capítulo 1, verso 3 dice, Él es el resplandor de su gloria, hablando de Cristo, y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Aquí estamos refiriéndonos a la actividad soberana de Dios. Él es el que lleva todas las cosas conforme Él quiere. Él no solamente ha comenzado algo, sino que Dios lo mantiene. ¿Han escuchado ustedes a veces esa idea de que Dios es como esa clase de Dios que hizo todas las cosas y luego se fue? Como de un Dios que creó, hizo las leyes de la naturaleza y luego se fue por otro lado. Pero la Biblia nos dice claramente que Dios es quien sostiene. Si Dios se apartara su rostro de este universo, de tu vida o de la mía, no seríamos absolutamente nada. Así que esto tiene que hacernos pensar en cómo es que Dios lleva el curso de la historia. Él la sostiene. Yo creo que aquí hay dos lecciones para nosotros en este punto. Por un lado, es que tú y yo necesitamos crecer en nuestra dependencia y nuestra puesta de toda nuestra esperanza únicamente en el Señor. Es decir, si Él es el que hace que sucedan todas las cosas, ¿en dónde hemos de poner nuestra esperanza? Únicamente en Él. Únicamente en aquel que sostiene este universo. Porque si Dios sostiene este universo con su gran poder, ¿cuánto más sostiene Él tu vida y la mía? Pero en segundo lugar, yo creo que tenemos que pensar que aún en los momentos más difíciles, tú y yo tenemos que entender que Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Saben que yo creo que una de las expresiones más grandes de nuestra fe tiene que ver justamente con esto. Tiene que ver con que tú y yo somos capaces, por la gracia del Señor, de poder ver quién está detrás de la situación. ¿Quién es el artífice? ¿Quién es el diseñador de lo que está ocurriendo muchas veces en nuestra vida? Y un, creo que excelente ejemplo que tenemos en la palabra es la historia de Job. Ustedes la recordarán. Pero la historia de Job es fascinante también. Ahora, cuando ustedes van al libro de Job y si han leído el libro de Job, se recordarán o se darán cuenta de que las calamidades de Job se cuentan en apenas un capítulo o menos. Pero póngase a pensar por un momento en lo que significó para Job lo que estaba pasando. Ustedes saben que Job recibió como casi 5 mensajeros en un mismo instante. Pero póngase a pensar por un momento en lo siguiente. Está Job y llega un criado, ¿no? Y le dice a Job, vengo, Señor, a contarte lo que pasó. Todas las animales tuyos y el ganado, todo ha sido devorado por la peste.
Y Job era un hombre muy adinerado, tenía muchas vaquitas y ovejas y todo ese tipo de cosas. Y este que viene a decirle, le dice, todo se acabó, no hay absolutamente nada, todo ha sido destruido. Pero no ha terminado de hablar él cuando llega otro y le trae otra mala noticia. Y no ha terminado ese cuando llega otro. Y saben que el último que llega a Job, imagínense ustedes a Job, yo me imagino pues el impacto de cada noticia de estas. Y la última noticia que le llega a Job es la siguiente: Señor, tus hijos estaban en la casa de su hermano mayor. Y de pronto vino un viento sobre la casa, la derribó y todos murieron. Solamente escapé yo para poderte venir a contar la noticia. ¿Tú te imaginas martillazo tras martillazo en la vida de Job? Yo no sé si usted alguna vez ha recibido noticias difíciles, pero hay noticias muy impactantes. Ahora imagínate 5 noticias de estas. Ustedes pueden leerlas con más detenimiento en Job. Pero lo interesante de Job es que al final de eso, Job levanta su voz y dice, el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, entender solo a Dios gloria es entender que Él está detrás de cada evento, de cada acontecimiento, de cada situación, de cada momento de tu vida. Y yo sé que a veces pareciera como que Dios se ha alejado de nosotros y como que nos abandonó, como que nos olvidó. Pero hay una verdad que su palabra sostiene por toda la escritura, es esta: Dios sostiene todas las cosas y Él te sostiene a ti y me sostiene a mí. Esa es nuestra única esperanza. Eso es solo a Dios gloria. Reconocer eso en tu vida y en la mía. Así que solo a Dios gloria tiene que ver con esto de que todo proviene de Él, todo es dirigido por Él, pero en tercer lugar, reconocer que todo es para la gloria de Dios. Y termina así 36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Reconocer que todo es para la gloria de Dios. Aquí viene uno de estos puntos que a veces no es fácil de entender y no sé si alguna vez te has preguntado esto, pero pensar cómo es que Dios reclama todo para su gloria. Todo, piensa en eso, todo lo que hay, lo que existe, cada movimiento es para la gloria de Dios. La creación misma, la naturaleza, todo es para la gloria de Dios. Tu vida, la salvación, todo es para la gloria de Dios. Es cuando uno se puede preguntar, bueno, ¿cómo es esto de que Dios reclama para sí todo para Él? Todo para su gloria. Y bueno, ahí es importante hacer una distinción, por supuesto, entre quién es Dios y quiénes somos nosotros. John Piper en su libro Providencia, no sé cuántos han leído ese libro de Providencia, que es un libro maravilloso. Si no lo has leído, quisiera animarte a leerlo. Pero él dice que hay dos verdades que sobrevienen a nuestra mente cuando pensamos en la exaltación o la autoexaltación de Dios. Por un lado, tenemos esta realidad en nuestros corazones, el impulso innato de amar que otros nos den alabanza a nuestra vida. Es decir, de que tú y yo siempre estamos persiguiendo, siempre estamos buscando la gloria personal. ¿Les parece un poquito extraño eso? ¿O les parece más parte de la realidad nuestra de cada uno de nosotros? Pensar que nosotros tenemos en el corazón hambre por grandeza, hambre por ser alguien, hambre por tener reconocimiento, hambre porque se nos reconozcan nuestras obras, lo que hacemos, ¿cierto? O nomás piensen ustedes cuando les sirven la comida en la mesa y la señora que preparó, la esposa, la mamá que preparó la comida, ¿qué está esperando que se le diga? ¿Cómo le quedó rico, cierto? O si usted nunca cocina y de pronto cualquier día se le mete el bichito de la cocina y usted se va a cocinar un plato especial y lo sirve a su familia, ¿qué estás esperando? Que se te reconozca, que se te diga qué bien lo hiciste, cómo está de rico, cómo está de bueno. Y mira, en cosas tan sencillas se deja ver una cosa.
tú y yo buscamos permanentemente el aplauso de otros, el reconocimiento. Eso es parte de nuestra naturaleza caída. Es parte de lo que tú y yo somos en nuestra vida, que quiere competir con la gloria de Dios. Pero por otro lado, a la vez, esa verdad de que queremos la gloria para nosotros convive con otra verdad, y es esta, que casi universalmente todas las personas, todos nosotros, nos disgusta, nos molesta cuando otro quiere exaltarse. Entonces, a la vez que yo busco gloria para mí, me molesta grandemente que otra persona quiera exaltarse a sí mismo. ¿Y no les parece a ustedes que cuando alguien comienza a hacer como mucho alarde de lo que hace o de lo que es, no les parece que eso es como incómodo? ¿No les parece a ustedes que les suena a uno como pretencioso, como arrogante, como odioso también, como que uno repele contra esa situación y uno no quiere eso? Porque hay esta rivalidad en nosotros, hay esta lucha por la gloria, por la alabanza, por el reconocimiento. Entonces, si es para ti, qué bueno que venga, bienvenido sea. Pero si es para otro, eso es muy mal, eso no se ve bien, eso no muestra el amor de Dios. Y esa es nuestra realidad. Pero cuando hablamos de Dios, que Él pide para sí mismo la gloria, tenemos que decir que Él, por ser quien es, no cae en ninguna clase de este tipo de pecado, ni en el orgullo, ni en la altivez, ni en la arrogancia, por la simple razón de que Él es Dios, de que Él es perfecto, de que Él es santo, de que Él es sin mancha, distante, completamente opuesto a lo que somos nosotros. Así que por su gloria o para su gloria no significa que Dios necesita más gloria para Él, ¿verdad? No es como que Dios está necesitado de reconocimiento y de admiración. No es un Dios que necesita ser un poquito más grande y que cuando le damos gloria a Él, entonces Él está consiguiendo ese objetivo. O como si Dios estuviera ávido de fama, o si Él necesitara calmar su anhelo de grandeza, de reconocimiento, o si Él necesitara seguridad en sí mismo, entonces busca la gloria de todos nosotros. Tenemos que decir a todo eso, no, ese no es nuestro Dios. ¿Sabes que Dios no nos necesita a nosotros? Si alguna vez se te surge por ahí el más mínimo pensamiento de que Dios no necesita, hermanos, tenemos que doblegar nuestro corazón, porque Dios es autosuficiente. Él nos creó por amor a nosotros y a Él mismo. Él nos extiende su gracia por amor a nosotros y a Él mismo, no porque Él nos necesite a nosotros o porque Él esté en urgencia de algo más. Ese es nuestro Dios. Así que tenemos que pensar en esto, en la autoexaltación. ¿Y cómo podemos entender entonces que Dios reclama para sí todas las cosas? Bueno, déjenme darles dos ejemplos un poquito sobre esto, si nos puede ayudar un poco. Cuando pensamos en la gloria de Dios o que Dios reclama la gloria para sí mismo, no es como la imagen quizá de una persona, podríamos pensar como en un médico, digamos, de esos médicos que se inventan esos títulos. ¿Se han visto médicos de esos? Que se inventan los títulos o que los compran por internet. Y entonces juegan esos títulos, ¿cierto? Para decir que ellos son de reconocimiento, de gran importancia y quieren ganarse así la admiración de muchos. Cuando pensamos en la gloria de Dios, tenemos que pensar más en lo siguiente. Como un verdadero médico, un gran médico de verdad, que tiene todo el estudio y toda la capacidad, la inteligencia, pero que Él coloca un letrero en su puerta que dice, todos son bienvenidos a entrar. Yo tengo la cura, yo tengo la habilidad, yo tengo conocimiento, entren gratuitamente. La gloria de Dios tiene que ver con esto, queridos, con que Dios cuando hace el reflejo de quién es Él, tú y yo somos bendecidos con su gloria. Y eso es lo que hace que Él sea Dios. Es que todo lo que Él hace para su gloria redunda en nuestro bien, en nuestro bienestar. Por tanto, no hay nada que Dios haga que esté alejado de su amor, de su compasión, de su misericordia. O quizá como otra idea, como ese profesor de universidad, ¿cierto? Que propaga la grandeza de sus clases, su reputación, la capacidad con la que él exhibe sus temas y todo eso, simplemente con el ánimo de adquirir más estudiantes y más reconocimiento. Piensa más bien en un artista, un gran artista de este mundo,
que va a la universidad más pobre para darle clases gratuitas a los niños que no pueden acceder a tal educación. Eso es el despliegue de la gloria de Dios. Esa es la gloria de Dios en acción. Eso es que tú y yo vivimos gloria a nuestro Dios. Es que Él nos ha bendecido con el destello de lo que Él es, con el reflejo de su grandeza, de su poder. Por eso el salmista en el Salmo 115:1 dijo, no a nosotros Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. Hace un rato estábamos cantando esta canción que estaban enseñando los hermanos de la alabanza, creo que la primera vez que la cantamos, pero que hablaba sobre esta idea, sobre esto de que tú y yo encontramos nuestro verdadero gozo única y exclusivamente en el Señor. Gloria a Dios, o solo gloria a Dios tiene que ver con eso, con que tú y yo encontramos el deleite únicamente en nuestro Señor, absolutamente en nada más. Por eso Pablo dijo en Filipenses 1:21, porque para mí el morir es ganancia, porque estar con Cristo, dijo él, es mejor que la vida. Pablo entendía que vivir para la gloria de Dios era encontrar el deleite en Él mismo, que no había otro lugar de satisfacción, no había otro lugar a donde ir para encontrar verdadero placer, verdadera sentido de vida, únicamente en el Señor. Y ahí es cuando nosotros nos encontramos con esta idea de que tú y yo vivimos para la gloria de Dios. Y esa palabrita o esa frase, que es tan fácil decirla, es a la vez tan difícil vivirla. Por una razón, porque nosotros somos hombres y mujeres sometidos todavía a nuestro pecado y a nuestra maldad. Pero me encanta lo que dice Juan, capítulo 17, en el verso 4, cuando dice Jesús, ya en su oración final, dirigiéndose al Padre, yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Queridos, si tú y yo podemos vivir para la gloria de Dios es por una razón, porque Jesús glorificó al Padre en su vida terrenal. Y yo quisiera animarte a pensar ahora en esas dos aplicaciones que tengo para nosotros esta mañana o esta tarde ya. Primero, decirte que la gloria de Dios es decir que Dios es el centro de todas las cosas, que Él es el más grande y el más importante en tu vida. Es reconocer y entender que tú y yo fuimos creados para darle gloria a Dios. De hecho, en Génesis, cuando se usa la palabra hechos a imagen y semejanza, la palabra imagen tiene que ver con eso. Tiene que ver con esta idea de que Él nos creó y colocó en nosotros una imagen, el reflejo de quién es Él, para que tú y yo podamos ir y vivir para su gloria. Así que eso tiene que ver con la forma en que tú y yo vivimos. Existimos en este mundo, en el trabajo, en el matrimonio, con nuestros hijos, aún en nuestra diversión. ¿Tú sabías que aun cuando nos divertimos, tú y yo hemos de divertirnos para la gloria de Dios? Tenemos que pensar en cómo eso cala en nuestro corazón. Pero mira que en Corintios, 1 Corintios capítulo 1, verso 31, dice lo siguiente Pablo. Entonces, dice él, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y no sé si has pensado en esto, pero darle gloria a Dios tiene que ver aún con las cosas más elementales de la vida, lo más cotidiano de la vida. Tú podrías pensar qué significa cuando Pablo dice, si comen o beban, sea para la gloria de Dios. O cualquier otra cosa que ustedes hagan, háganlo, dice Pablo, para la gloria de Dios. Aún lo más sencillo de la vida. Se trata de reflejar quién es nuestro Dios. Recuerden, por favor, esta idea que queremos comunicar. Tú y yo no estamos aquí para ganarnos algo. Tú y yo reflejamos lo que Dios es. Así que todo lo que tú haces en tu vida, tus relaciones con tu cónyuge, con tus hijos, con tus amigos, la forma como tú estudias, cómo enfrentas la vida, lo que tú publicas en Facebook, en Instagram, todo lo que hablas, lo que piensas, cómo consumes internet, todo ese tipo de cosas, cómo ves televisión, hemos de preguntarnos cómo lo hacemos para la gloria de Dios. Y pareciera algo pesado, pero la verdad es que sí tiene que ser muy pesado en un sentido, serio para nosotros y que debemos pensarlo con detenimiento, no con ligereza. La gloria de Dios no es con ligereza. Pero en segundo lugar,
Tú y yo tenemos que entender que este reflejo de la gloria de Dios es cuando tú y yo estamos más satisfechos y más completos en esta vida. Si Dios nos diseñó para ser quienes reflejamos su gloria, quiere decir entonces que cuando tú y yo reflejamos su gloria es cuando estamos siendo lo que fuimos creados o para lo que fuimos creados. Y en otras palabras, hemos de decir que si tú y yo vivimos según el objetivo por el cual Dios nos creó, entonces ese es el momento más glorioso, de más satisfacción, de más deleite en nuestra vida. No hay nada más. Porque si fuimos creados para eso, entonces es solamente cuando vivimos así y experimentamos así que entonces tú y yo experimentaremos o tendremos el verdadero gozo en nuestra vida. Y por favor, quédate con esta idea del espejo que me parece fascinante, pero quédate con esta idea. Dios se paró enfrente de nosotros y reflejó su gloria en nosotros. Todo lo que tú y yo somos, lo que tenemos en Él, la salvación, lo que eres como persona, lo que tú tienes, no es otra cosa más que el reflejo de la gloria de Dios en ti. Es como que a ti y a mí nos ha alumbrado la gloria de Dios. Nos ha alumbrado en medio de las tinieblas. Pero que como tú y yo somos como ese espejo, ¿qué es lo que naturalmente hemos de hacer? Reflejar esa misma gloria. Esa imagen que se proyectó en nosotros, tú y yo la reflejamos naturalmente, porque somos creados con esta idea de representar a Dios y mostrar a Dios con lo que somos. Así que esa es la idea en la que tú y yo podemos experimentar y encontrar el verdadero sentido de la vida. No hay nada más. No hay otra cosa más. Y quiero ir cerrando con estas dos frases que me encontré y quiero compartírtelas. Dice así: si la gloria de Dios no es la motivación de tu vida, entonces no vas a vivir para nada de trascendencia en este mundo. Déjame volvértela a leer. Si la gloria de Dios no es lo que motiva tu vida, entonces no vas a vivir para nada de trascendencia en este mundo. Y esta otra frase: cuando algo no tiene valor eterno, es eternamente inservible. Cuando algo no tiene valor eterno, es eternamente inservible. Hermanos y hermanas, tú y yo fuimos creados para dar solo gloria a Dios. Y que Él nos ayude a vivir así. Que tú y yo podamos recibir con gracia, con gratitud, responder lo que Él ha hecho en nuestros corazones.